Hola, hola. Bueno, en este video voy a hacer un ejercicio que necesariamente no tiene que ver directamente con la autoestima, ni directamente con trabajo de niña, niño interior, pero sí está relacionado un poco. Me explico. Cuando uno empieza a trabajar la sombra, que es esa parte de uno que uno no acepta que tiene, o que le cuesta mucho aceptar que uno también tiene eso, y que se puede ver en esas reacciones exageradas que nosotros tenemos frente a circunstancias o personas, pero eso le recuerda a uno que uno se identifica con eso que el otro es, o que el otro tiene, o que el otro viene a decirle. Y uno se puede identificar de dos maneras: o porque uno jamás haría eso, o porque uno sí hace eso y no es capaz de aceptarlo conscientemente. Después de que uno ha trabajado y ha abordado la sombra, ya uno, después de un trabajo interior, uno más fácil reconoce eso y la integra. Que les decía yo que cuando se integra la sombra, se sale una parte, se está muy tranquilo y se van como disipando culpas. Entonces recuerden ustedes que nosotros somos energía y somos como un dial de radio, es decir, resonamos como en frecuencias o en vibraciones que nos permiten estar en esta frecuencia con estas cosas, ¿cierto? Sintonizados. O si estamos en otra frecuencia, sintonizados con otras cosas. Si estamos en una frecuencia más arriba, sintonizado con otro tipo de cosas. Entonces hay dos ejercicios, uno del curso de milagros y otro de Ho'oponopono. El Ho'oponopono tiene unos principios básicos y es el siguiente. Si ustedes leen acerca del Ho'oponopono, es un doctor que tiene que trabajar con pacientes psiquiátricos y él se da cuenta de ¿por qué en mi vida? O sea, se hace la pregunta al revés. Siempre tengo que estar con personas que, o sea, los pacientes son en verdad psiquiátricos del todo, o sea, sicarios, asesinos. Hay unas características pues específicas de estos pacientes. Él dice: ¿seré yo el problema? Que siempre vienen a mí esta clase de pacientes. Y empieza a sanar esa relación de que él tiene con el paciente. ¿De qué manera? Aumentando la frecuencia, resonando en una frecuencia diferente. Entonces él empieza desde lejos, o sea, para el inconsciente, su trabajo. Él se sienta y empieza a decir, pensando en la situación del paciente o pensando en el paciente, empieza a decir estas frases: lo siento mucho, por favor perdóname, gracias, te amo. Pero no es que lo diga una vez, o sea, él empieza a repetirlo y a hacer los ejercicios, y él se va dando cuenta cómo se va transformando esa relación con el paciente y cómo se va sanando ese paciente. Que él dice, bueno, ¿qué tengo yo que hace que resuene con esta frecuencia que siempre vienen a mí ellos? Y empieza todo el asunto del Ho'oponopono. Me parece súper bonito. Yo hace más o menos 12 años tuve una relación muy traumática donde yo amaba muchísimo a alguien y este alguien me pegó una pela. Ni siquiera, no, o sea, no quiero parecer aquí como la víctima, no. Una relación hay dos. Cuando algo pasa es responsabilidad de dos. Pero a mí nunca me habían pegado y fue una pela, o sea, horrible. Tipo de tener el cabello muy largo, de envolverme el cabello, de mover la cama conmigo, puño, pata, una cosa que para mí era... Y eso fue muy traumático. Obviamente yo hice lo que tenía que hacer, demandar, medicina legal, fiscalía, alejarme, todo ese asunto. Pero a lo que quiero ir es que fue súper doloroso para mí. Y ahí fue que yo encontré el Ho'oponopono y yo sané esa relación. Claro que fueron como 14 meses sanando, porque yo, además, con esa personalidad obsesiva que tengo, yo lo hacía todo el tiempo. Yo recuerdo que vivía en Guatapé y tenía que viajar a la Universidad de Medellín a dar clases, y yo todo el camino de ida, todo el camino de venida, o sea, todo el tiempo. Y era impresionante porque yo lo amaba. Entonces yo lo sentía cuando meditaba en las noches como un tatuaje, como la canción. Pero esa relación la pude sanar a partir del Ho'oponopono, porque el Ho'oponopono entonces empieza a hacer, a ubicar esa energía que tú eres en otra vibración, a resonar de otra manera. Recuerden ustedes lo que yo les conté cuando tuve que sanar mamá, que yo pensé que estaba sanita. Esa es una de las situaciones que pasa. Uno piensa, yo no, yo tengo mamá sana, yo ya sané, y luego otra situación en la vida te pone a mirar que no estaba tan sana. Y también a partir del Ho'oponopono me ayudó muchísimo, que fue cuando encontré esta jefe abusiva, que lo que había detrás era sanar mamá. Eso me ayudó mucho. Curso de milagros, que dice que no pelee, que el asunto es muy polémico. O sea, cuando uno dice, no, este mundo no es real, Dios no es lo que estamos pensando, lo que la religión piensa que está arriba. No, somos el santo hijo de Dios, todos, y todos somos un solo ser unido a nuestro creador, y el pecado no existe. El único error que existe, el curso de milagros lo dice,
para el Hijo de Dios es haberse sentido separado, o sea, haber venido a vivir esta experiencia. El Hijo de Dios quería sentir que era no tener, que era la escasez, que era que le faltara, porque como lo somos todo, o sea, cuando empezamos a indagar qué somos, desde el curso de milagros uno encuentra que si es, no, recuerden, detrás de toda creencia está Dios, y en la paz de Dios no existe ningún razonar. O sea, toda esta cosa que miramos que somos acá es obsoleta y nos muestra el camino a llegar allí, a descubrir realmente qué somos. Entonces el curso de milagros dice, bueno, esto genera polémica, ¿cierto? No discuta con nadie cuando alguien esté contando algo, y eso lo practico yo. Y eso ayuda mucho a bajar el ego. Entonces la sombra se minimiza. Entonces yo o hago Ho'oponopono cuando tengo situaciones así tan difíciles, o situaciones que me cuestan, o practico el curso de milagros. Y yo no me enredo con lo que el otro me está contando, sino que yo le estoy al frente y voy diciendo, tú eres la luz del mundo. Dios es tu fortaleza. Y lo repito, incluso digo, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios mismo, para no darle más verdad a un mundo que no lo tiene. Este mundo es ilusión, efectivamente yo lo comprobé con el curso de milagros. Entonces, sí, quería decir esto, que son ejercicios que le permiten a uno ir trascendiendo el ego. Y por supuesto, si uno no ha abordado mucho la sombra, uno no se ha trabajado mucho, va a ser muy difícil que usted ante una situación empiece. Esto es en silencio, esto es mental. Lo siento mucho, por favor, perdóname, gracias, te amo, ante cualquier situación. Una situación con un hijo, cuando a mí me funciona mucho con las secretarias que a veces ellas tienen ciertas actitudes y uno va por una cita médica o algo, empieza a hacer Ho'oponopono y luego se transforma. Yo lo puedo ver así, la forma en que ella me atiende, eso me encanta. O hago el curso de milagros. Tú eres la luz del mundo, Dios es tu fortaleza. No empezar a discutir, uno pierde mucho tiempo ahí, el otro no, tú no lo vas a hacer cambiar de opinión, ni el otro te va a hacer cambiar de opinión a ti. Son las creencias a las que nos aferramos y pensamos que esa es la identidad nuestra y pues... Y entonces quería darles esos dos ejercicios. Recuerden ustedes cómo salió el curso de milagros, que yo lo estaba explicando en el video anterior y se me olvidó. Bueno, lo voy a explicar en el siguiente. Muchísimas gracias.